La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Por favor, en Éxodo 20, porque estamos estudiando el tercer mandamiento de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20. Voy a leer el versículo 7. Éxodo 20, verso 7. Es el tercer mandamiento de la ley de Dios. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Éxodo 33. Versículo 12. Éxodo 33, 12. Y Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además, has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Amén. Padre, te damos gracias que podemos darnos cuenta de tu compasión, porque por eso estamos aquí y no estamos en una tumba. Por eso estamos aquí y no estamos en un hospital. Estamos aquí por tu compasión, Señor. Y te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Y si tú la envías, tú prometes que no regresará a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual la estás enviando. Te agradecemos por esta palabra y ahora te pedimos que nos hagas ver la gloria de tu nombre en esta porción de la Escritura, para que tu nombre resplandezca verdaderamente en la gracia que nos has concedido en Cristo Jesús en nuestros corazones todos los días de nuestra vida. Y así, Señor, cumplamos este mandamiento que nos ordena no usar en vano el nombre del Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Gracias. En los años 70, 80,
sobre todo en esas épocas, 70, 80, las películas, hasta los 90. En las películas había algo, cuando había una escena de peligro y sobre todo, esas, no sé si recuerden, aquellos casos en donde alguien transportaba un material peligroso para crear una bomba, por ejemplo. No sé si se acuerdan, porque ya no lo he visto en los últimos años, un líquido, frascos con líquido, y decía nitroglicerina, ¿sí? Y este líquido o nitroglicerina, en realidad, lo que hacía ver la película era que tenía que ser tratado con sumo cuidado porque era muy explosivo. Y no solo eso, sino que también en la época de, cuando estaba chiquillo, en la época de combate, a algunos de ustedes tal vez les tocó también ver esa serie, pero yo me acuerdo mucho que en esa guerra usaban las granadas, que es una bolita, le quitaban la espoleta y mientras no la lanzaran, no explotaba, pero ya estaba activada. Y obviamente al ser lanzada y golpear, al impactar, explotaba aquello. Y había que tratarlo con cuidado. Piensa por un momento qué ocurre con aquello que te ha sido dado. No es nitroglicerina, no es una granada. Es mucho más grande y poderoso y explosivo que una granada. Es el nombre del Señor. Es el nombre del Señor. Fíjate nada más, si no hizo explotar tu corazón de piedra, hacerlo añicos. La dureza de tu entendimiento y tu necedad y tu soberbia la aplastó totalmente y te destrozó. Porque es la única manera en que realmente una persona nace de nuevo. No hay manera, a menos que uno esté crucificado, como dice el libro de Romanos, juntamente con Cristo. En Romanos capítulo 6, tú y yo sabemos eso. No solamente nuestros pecados son puestos sobre Él, sino que tú y yo somos en Él sepultados. Y esto, tú sabes que Romanos 6 lo confirmamos después de una convicción profunda por el Evangelio de la paz y por el poder del Espíritu Santo. El poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos, el poder del Espíritu Santo, es el mismo poder que te ha sido dado como sello en tu corazón. Y en el momento que el Espíritu Santo te trae a vida cuando estás muerto en tus delitos y pecados, como dice Efesios 2, versículo 1 al 3, es entonces cuando tienes un poder dentro de ti que no te puedes ni siquiera imaginar. Acompáñame, por favor, al libro de Levítico, capítulo 24, para que nos dé una idea de la importancia del nombre del Señor, porque hemos estado tratando de entender y comprender realmente qué es eso de no usar el nombre del Señor en vano, inútilmente, menospreciándolo. Dice la palabra del Señor, quiero que vean del verso 10 al 14 conmigo. El hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel lucharon en el campamento. Y el hijo de la israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que se les aclarara la palabra del Señor. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: saca fuera del campamento al que maldijo, y que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza, y que toda la congregación lo apedree. ¿Escucharon bien? ¿Sí? O sea,
a este hombre no lo están juzgando porque se haya peleado. Es un hijo de una israelita con un israelita. O sea, él también es israelita en realidad. No es un cualquiera, es un hijo de una israelita. Y si se fijan bien, el énfasis del pasaje es hijo de una israelita, hijo de una israelita. Y está peleando con otro israelita. Y saben ustedes que el nombre de Dios está sobre el pueblo de Israel. Y lo llevan a la cárcel, lo encierran, y no lo encierran porque estaba peleando con otro hombre. Lo encierran porque maldijo, blasfemó el nombre de Dios. Y lo encierran para ver qué dice Dios respecto a esto, porque no les quedaba claro lo que tenían que hacer. Y Dios habla. Y Dios dice: todos los que lo oyeron menospreciar mi nombre, declarar en vano mi nombre, en vacío, no darle la importancia y reverencia que requiere mi nombre, pongan las manos sobre ese hombre, pónganlas todos. Y después, toda la congregación apedrearlo hasta morir. ¿Es esto una salvajiza? Discúlpame, mi amado hermano, pero una salvajiza es lo que tú y yo hacemos con el nombre santo, santo, santo del Señor. ¿Por qué las situaciones están en este momento dentro del pueblo de Dios de la manera en que están? ¿Por qué se juega tanto dentro de la iglesia a la iglesita? Porque no hay reverencia ni temor de Dios delante de su santo nombre que nos ha sido dado. Porque no hay respeto real y genuino ante la palabra, porque simplemente son un montón de letras a las cuales hay que utilizar para nosotros poder entretener y darle a la gente algo del libro que se puede conseguir en Sambors de autoayuda y de superación personal. Amado, discúlpame que no te pueda hablar así, porque soy responsable delante de Dios de lo que hablo de parte de Dios. Estoy hablando delante de Él y tiemblo. Estoy hablando delante de Él con total conciencia de mi incapacidad. Y la semana pasada, hablando acerca de esto, en ese pasaje que leímos ahorita en Éxodo 33, hice 3 afirmaciones que podíamos ver ahí. Y vimos la primera. La primera afirmación es que solo cuando Dios nos revela su nombre, le conocemos a Él y su gracia. Solo cuando Dios nos revela, cuando Él decide, no cuando tú decides, no cuando tú le abres la puerta de tu corazón, cuando Él revienta tu corazón, cuando Él entra y te arranca el corazón de piedra y te pone un corazón de carne, solo entonces, cuando lo conocemos, cuando nos es revelado su nombre, es que entonces lo podemos conocer a Él y podemos conocer su gracia y recibir su gracia. Solo entonces podemos voltear a la cruz y podemos ver esa sangre pura y santa y perfecta de Jesucristo derramada a favor nuestro. Y dijimos que lo más importante entonces en la vida de un cristiano es crecer en el conocimiento de Dios. Y obvio, en la gracia que le es concedida por medio de Cristo. Estuvimos analizando eso y estuvimos analizando cómo es que esto se echa por tierra cuando usamos en vano su nombre. El día de hoy voy con la segunda afirmación que dimos, y la segunda afirmación que vimos en ese pasaje. Acuérdense que recuerdo ahorita lo que leí. Moisés le está diciendo al Señor, le está diciendo: ¿a quién enviarás conmigo? O sea, este pueblo es demasiado pueblo, ¿cómo puedo yo llevarlo a la tierra prometida? ¿A quién enviarás conmigo? Solo cuando Dios nos revela su nombre, Él nos concede su presencia y el caminar con Él de una manera distinta a todos los demás. Solo cuando Dios nos revela su nombre, Él nos concede su presencia y el caminar de una manera distinta a todos los demás. Ahora, volvamos a nuestro texto en Éxodo 33.
ustedes ven en el versículo 12, ¿a quién enviarás conmigo? ¿A quién enviarás conmigo? Y vean lo que dice en el versículo 13. En el versículo 14 y en el versículo 15, el Señor respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. ¿Te fijas? El estar plenamente convencido, y no solamente el estar plenamente convencido, sino el tener realmente la presencia del Señor contigo, te tiene que traer por consecuencia ¿qué? Ahí dice: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. ¿Qué le está diciendo a Moisés? Le está diciendo, cierto, que Él es el libertador, que Él envió el Señor para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud en la que estaba en el pueblo de Egipto, es cierto. Pero sin embargo, llegar a tomar la tierra prometida llena de enemigos, obviamente para Moisés se le hacía una total tarea imposible. Y por eso le dijo: ¿quién irá conmigo? Y el Señor dice: yo. Mi presencia irá contigo y tú hallarás descanso. Dime una cosa. En estos tiempos de inseguridad, tú ves que los políticos traen sus guaruras. Tú ves que los narcos traen sus camionetas blindadas. Tú ves que las personas importantes, aunque tú no lo quieras, pero alrededor traen gente que los va vigilando con armas. Te digo algo. Aún así, si una persona quiere matar a esa gente, la va a matar. No lo va a impedir. Pero tú y yo podemos tener una certeza que su presencia está con nosotros cuando nos fue revelado el nombre del Señor. Y no hay más poderoso escudo delante de nosotros de saber que Él es un escudo alrededor de los que en Él confiamos. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Y en eso podemos hallar también descanso de todo el miedo que pueda tener la sociedad del día de hoy con las circunstancias tan variables que se están presentando. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Verso 15. Le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Versículo 16. ¿En qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo? ¿En qué se conocerá? Vean cómo lo dice Moisés. O sea, ¿cómo se dará cuenta el mundo entero que tu nombre está sobre mí? Que tu presencia va conmigo. ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros? ¿Para qué? Para que nosotros, yo y tu pueblo, estamos leyendo el verso 16 a la mitad, para que yo y tu pueblo nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Se fijan? O sea, Moisés sabe algo. Si la presencia del Señor va a ir con él, no solamente está escuchando de parte de Dios, hallarás descanso, pero va a ocurrir algo más. Es que no puedes ser igual. No vas a ser el mismo. Vas a ser transformado. Simplemente así es. Él lo sabe. El mundo va a saber que hay algo ahí. Se llama gracia, por supuesto. Y la gente le puede llamar algo. Y la gente le puede llamar karma, y la gente le puede llamar un montón de cosas, pero es el nombre del Señor, es el nombre de Dios. Amados, necesitamos tener un corazón totalmente agradecido a tener este privilegio que nos fue concedido, el que Dios estuviera con nosotros. ¿Qué dice? Mateo 28:20. ¿Qué dijo Jesús? Y yo estaré con ustedes
¿hasta el fin de qué? Hasta el fin del mundo. Así dijo nuestro Señor Jesús, Él prometió. Entonces, su presencia está con nosotros hasta el final, final. Ahora, el asunto es esto. El asunto es que te das cuenta de lo que implica que el nombre del Señor esté sobre ti. Te das cuenta de la tremenda bendición, privilegio y del tremendo compromiso y responsabilidad que tienes de estar cargando el nombre que es por encima de todo nombre. ¿Te das cuenta de eso? Veamos un pasaje, por favor, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. Pero antes, déjenme decirles 3 cosas que nos responsabiliza acerca de tener su presencia. 3 aspectos de los cuales somos responsables. Primero, su presencia nos asegura, número 1, total confianza. Número 2, total poder. Porque el trono de la gracia está abierto. Total poder para aquellas áreas de nuestras debilidades. Y tercero, total protección. Confianza, poder, protección. Y por consecuencia de estas 3, valentía. Valentía, sí, porque como tenemos estas 3, sabemos que nos podemos atrever a hacer su voluntad, atrever a predicar su evangelio, no importa quién y delante de quién, no importa cuánto el mundo valore a una persona, sabemos que está tan perdido como estábamos tú y yo, y por eso somos valientes, y por eso hablamos en su santo nombre, no en el nuestro, porque para eso fuimos llamados, para ser luz del mundo y sal de la tierra. Segundo, su presencia nos asegura no solamente esto que mencioné, sino caminar con Él. Y el caminar con Él, ¿qué implica? Número 1, caminar con Él o que Él camine con nosotros implica, número 1, que tenemos una sabiduría que está más allá de un título profesional, que está más allá de una plenitud de conocimiento cultural, que está más allá de toda la sabiduría y falsamente llamada ciencia que el mundo ofrece. Entonces, una sabiduría. Segundo, el caminar con Él nos implica que nos está dando una dirección en la vida hacia dónde ir, por dónde ir. Tercero, temor de Dios. Si eres consciente de que Él está contigo, sería una insensatez tuya ignorar esto. Porque recuerda lo que le pasó al hijo de la israelita por ignorar que traía el nombre del Santo de Israel. Murió apedreado. Nosotros caminamos en el temor de Dios porque sabemos que está con nosotros. Y obviamente, la cuarta cosa que nos da esto, el saber y el estar conscientes de su presencia con nosotros, la cuarta que nos da es humildad, porque sabemos que no tenemos nada que no hayamos recibido, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer, porque sabemos que nada somos si no es solamente en Cristo. Estos 4 aspectos derivan de que Él esté con nosotros y nosotros estemos percibiendo y conscientes de su presencia. Tercero, el que Él mencionó que le daría descanso implica que nosotros, como Moisés, igualmente podemos descansar
en cualquier situación que nos desgaste. Y eso implica paciencia. Paciencia. No importa cuál sea la situación, tú sabes si tienes la promesa de que hayas descanso en saber que Él está contigo en medio de toda la situación. Paciencia. Segundo, esperanza. Esperanza de que se va a cumplir su voluntad. Y su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Esperanza. Tercero, fe. Tu fe va a aumentar. Vas a madurar en fe. Vas a madurar. ¿Por qué? Porque estás descansando en que aquel que creó todo el universo, de alguna manera, ha permitido que ciertas circunstancias te hagan perder tus planes y te han metido en un territorio que solo que Él vaya contigo podrás salir de él. Y es en eso que descansas, que estás siguiéndolo, que conoces a tu Dios, que conoces su gracia y por lo tanto estás teniendo fe. Y cuarto, te va a hacer que cuando tengas tiempos de oración, no van a ser tiempos de oración así, nada más. No, va a haber un genuino clamor. Vas a tener encuentros en espíritu y en verdad, porque sabes que solamente cuando realmente derramas tu corazón en ofrenda y en olor fragante delante de Él, es porque estás genuinamente descansando. Así nos lo dice la palabra en Filipenses 4. Pongan todas sus cargas delante de mí con acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Eso es consecuencia también de saber que Él nos prometió descanso. Y obviamente si tenemos esos tiempos de oración y de clamor, nuestra intimidad con Él va a crecer. Vamos a poder ser más sensibles a la dirección de su Espíritu Santo, a la voz de su Espíritu Santo. Vamos a poder ver en cada circunstancia que el Señor ordene o permita, vamos a poder ver lo que el Espíritu de Dios nos marca en cuanto a qué debemos hacer. Entonces, repito, su presencia nos asegura confianza, poder, protección y valentía. El que Él camine con nosotros nos concede sabiduría, dirección, temor de Dios y humildad. Y el descanso que nos promete nos trae paciencia, esperanza, mayor fe y tiempos de mayor intimidad en oración y clamor. Ahora, esto es consecuencia, repito, de lo que ahorita estamos escuchándolo decir en Éxodo 33, versículo 14 al 16. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con respecto al tercer mandamiento? ¿Qué pasa con aquello de usar en vano, darle poco valor, vacío el santo nombre que ha sido puesto sobre nosotros? ¿Qué pasa? Ok, veamos en el libro de Hechos, ahora sí, 19, por favor. Hechos 19. Dice la palabra del Señor en Hechos 19, versículo 13. Este pasaje o esta situación ocurre en el capítulo 19, mientras estaba Pablo y los siervos del Señor en Éfeso, y habían pasado de Corinto y estaban particularmente en Éfeso. Y entonces dice el versículo 13, se estaba proclamando el nombre de Cristo, se estaba proclamando el Evangelio, y el poder del Evangelio estaba trayendo mucha gente a salvación. Y dice en el versículo 13, pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes,
trataron de invocar el nombre del Señor. Ellos escuchaban que estos hombres que hablaban el evangelio de Dios y en el nombre de Cristo, el evangelio de la paz, estos exorcistas ambulantes escuchaban que utilizaban el nombre de Jesús, que todo lo decían y lo pedían y lo declaraban o lo reclamaban en el nombre de Jesús. Y dijeron, ahí, esa es la clave, el nombre de Jesús. ¿No te suena algo así como que cuando tienes un problema, una situación adversa en tu vida, y Dios en su misericordia te permite salir de eso, ¿qué es lo primero que te dicen tus hermanos en la fe? Te voy a decir, te voy a hacer las cosas que ya has oído y que todos hemos oído alguna vez. ¿Cuál fue la palabra rema que Dios te dio? ¿Cuál fue el versículo que Dios te dio para sacarte de ese problema o de esa enfermedad? ¿Cómo oraste? ¿Cuánto ayunaste y cómo ayunaste? ¿Qué libro leíste? ¿Qué predicación escuchaste? ¿Sí o no es cierto? La verdad. O sea, ¿cómo decretaste? O sea, quieren saber la fórmula mágica. ¿Saben cómo se llama eso? Hechicería dentro de la iglesia. Hechicería dentro de la iglesia. Se toma cualquiera de estas cosas que no tienen nada que ver con el santo nombre de nuestro Dios y se trata de utilizar, y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Estos exorcistas dijeron, ahí está, hay que mencionar solo el nombre de Jesús. Algunos judíos exorcistas ambulantes, dice el versículo 13, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Se fijan, o sea, ni siquiera pueden decirlo, les ordeno en el nombre de Jesús, de mi parte. No pueden hacerlo porque de hecho ellos ni siquiera creían en Jesús. ¿Sí se fijan? O sea, ellos no pueden decir lo que por ellos mismos lo dan el nombre porque prefieren dárselo. Es el nombre que Pablo predica. Y 7 hijos, versículo 14, de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Escucha bien. Hijos de Esceva, sacerdote judío. ¿De qué estamos hablando? O sea, este hombre, el padre de estos 7 hijos, este hombre conocía el santo nombre del Señor. Este hombre, sobre él estaba puesto el nombre del gran yo soy, Yahvé o Yahweh. Estaba sobre él su nombre, ¿sí o no? Era un sacerdote, servía dentro del templo, conocía la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento, este sacerdote la conocía. Precisamente como muchos dentro de las congregaciones cristianas, se sabe en la Biblia al revés y al derecho. Y precisamente como en las congregaciones cristianas, muchos inclusive pueden estar sirviendo en algún ministerio. Pero eso te hace realmente del nombre. Ve cómo estos 7 hijos de Esceva trataron de usar el nombre del cual predicaba Pablo, y dice en el versículo 15, el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco, ¿y quién es Pablo? El espíritu malo conocía a Jesús, el Señor, porque es su Señor también, y conocía a Pablo también. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Tú quién eres? O sea, ¿ustedes quiénes son? ¿Sabes una cosa? ¿Qué está diciendo? No eres nadie, no eres nada.
Nada puedes sin el nombre sobre tu vida. Nada ni nadie. Date cuenta. Y por lo tanto, como hijos de Dios, al contrario, déjame decirte cuán grande es el nombre del Señor sobre los que le invocan en espíritu y en verdad. Y el hombre, versículo 16, en quien estaba el espíritu malo, un hombre, se lanzó sobre ellos y los dominó. A los 7, 1 contra 7, los dominó. Y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Desnudos y heridos. ¿Se fijan lo que ocurre? Cuando quieres ser cristiano en ciertas circunstancias y en otras circunstancias te olvidas que el nombre del Señor te ha sido dado, no funciona así, mi amado. No funciona. Una vez que el Señor te llamó, una vez que el Señor atravesó con su espada de 2 filos, que es su palabra, y rompió la dureza de tu entendimiento y tu duro corazón entenebrecido, cuando vino a romper las tinieblas que había en ti y te invadió con su luz de su gracia y el brillo de su gloria que es en Cristo, no puede ser igual. Simplemente no se puede ser igual. Y esta gente, 7 no pudieron con 1. El hombre que tenía demonio pudo con todos, los hirió y los desnudó, los exhibió públicamente, porque al final de cuentas la hipocresía ocurre hasta en los sacerdotes y en los hijos de los sacerdotes. La hipocresía ocurre aún en la casa de Dios, y eso es algo terrible, porque el Señor lo escudriña todo, aún los pensamientos del corazón del hombre. Amados, dime si no es para tener temor y temblor delante de Él. El Señor está llamando a los que son suyos. El Señor está levantando una iglesia que está limpiando. No es perfecta, la está limpiando, la está perfeccionando. Y no hay más que una sola manera. En el nombre de Jesús, por el Evangelio de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús de los muertos, es el único método, si le queremos llamar así, el único plan perfectamente ideado por Dios desde antes de la fundación del mundo para que la iglesia sea edificada. No consiste en la música que uno ponga, no consiste en los reflectores y en los adornos que uno pueda tener, no consiste en las habilidades del orador, no consiste en nada sino la perfecta y poderosa, inerrante, infalible palabra de Dios, que es eterna y poderosa para salvar a los que Dios quiere. Y esa palabra misma es la misma que va a fortalecer y hacer crecer y edificar. Y el hombre interior va menguando y el hombre en Cristo va creciendo en el Espíritu. Y tu discernimiento y mi discernimiento irán aumentando, porque la gloria de Dios final es más grande que la gloria inicial. Cuando a ti te dijeron hace mucho tiempo, cuando conociste a Cristo, que estabas leyendo muchos libros y muchas predicaciones y muchos capítulos de la Biblia porque estabas en tu primer amor, y que se te iba a caer eso, no sé si a ti te lo dijeron, a mí me lo dijeron hace 27 años. ¿Sabes una cosa? En ningún momento ha disminuido. Yo siento más pasión desde hace 27 años. Si leía 4 o 6 horas la Biblia en aquel tiempo cuando empecé en Cristo, créanmelo, no hallo mayor gozo de saber que puedo llegar delante de mi Señor con toda la libertad que me ha dado su sacrificio en la cruz. Y quiero más, y quiero más, y quiero menos de mí. Amados, no hay fórmulas. Es Él. Nos movemos en Él. Somos por Él, en Él y para Él. Todo es así.
Este es un ejemplo de cómo el nombre del Señor, y fíjense el resultado de este hecho ahí en el versículo 17. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. ¿Y cuál fue el resultado de este evento? Porque 7 contra 1, mejor dicho, 1 contra 7, que les pone una porreada. El resultado, el temor se apoderó de todos ellos. ¿Y qué? Y el nombre del Señor era exaltado. ¿Te fijas? ¿De qué estamos hablando? Del nombre del Señor. El nombre del Señor es exaltado a través de su pueblo, en medio de su pueblo y para gloria de Él. Es así. El nombre, como quiera, fue exaltado. ¿Se fijan? A pesar de que fue menospreciado por estos hijos de Seba, a pesar de toda la vapuleada cuando usaron el nombre del Señor, sin embargo, el nombre del Señor fue exaltado. ¿Y cómo? Con temor y reverencia. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Temor y reverencia. Temor de Dios. La gente ya tenía más respeto de aquellos que se llamaban judíos, de aquellos que se llamaban cristianos, de aquellos que se llamaban del camino, que es Jesús. Amados, esto es un ejemplo. ¿Qué pasó en Levítico 10? En Levítico 10, ve conmigo. Y en Levítico 10 nos encontramos una escena terrible. Otra vez, hijos de sacerdote, y no nada más hijos de sacerdote, sino sacerdotes ellos mismos. Nadab y Abiú. Nadab y Abiú en el capítulo 8 son llamados al sacerdocio. En el capítulo 8 son llamados investidos con la unción de sacerdotes del Dios Altísimo. No solamente tenían el nombre de Dios por ser pueblo de Dios, sino además tenían un grado mayor. Eran sacerdotes. Tenían una responsabilidad más grande. ¿Y qué pasa con Nadab y Abiú? Dice en el capítulo 10 de Levítico: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios. Ellos, cada uno tenía su incensario. O sea, era parte de sus labores ofrecer incienso al Señor. Y después de poner fuego en estos incensarios y de echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. O sea, esta labor la hacían habitualmente en sus labores sacerdotales, pero la hacían cuando el Señor, su Dios, lo ordenaba. Y estos no lo hicieron de una manera extraña, sino que aquello que era usado correctamente para sacrificio delante de Dios, aquí se volvió una terrible blasfemia y maldición al santo Dios de Israel. ¿Por qué? Porque Él no lo había ordenado. Fue fuego extraño. Y de la presencia del Señor, salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Tienes una granada militar, quítale la espoleta, suéltala, ignora su poder y no quedan más que pedacitos de ti. Suéltala cuando nadie te dice que la sueltes. Suéltala en donde nadie te dice que lo hagas y tendrás un resultado que jamás te pudiste haber imaginado. ¿Tienes conciencia de que la presencia del Señor está contigo? ¿Tienes esa conciencia?
tienes conciencia que si tienes la presencia de Dios en tu vida hasta el fin del mundo, tienes una responsabilidad consecuente de que el nombre del Señor te está dando su presencia. Eres consciente de esa responsabilidad, no solo del privilegio y de la bendición, sino de la responsabilidad. Estos sacerdotes, porque Nadab y Abiú eran sacerdotes, hijos de sacerdotes. Si quieres ver toda la historia, velo desde el capítulo 8. Eran sacerdotes, eran ungidos, eran llamados al servicio, usaron herramientas del servicio. ¿De qué sirve estar en el ministerio? ¿De qué sirve hacer evangelismo en las calles? ¿De qué sirve cualquier ministerio? Llama al que digas, no es que estén mal los ministerios, son buenos. Es bueno ofrecer sacrificio de alabanza, es bueno ofrecer mi tiempo para servir a la iglesia del Señor, es bueno tocar y alabar con canto, con los dones que Dios me ha dado, es bueno dar de lo que Él me ha dado generosamente, yo también dar para Él en sacrificio. Todo esto es un sacrificio, sí, pero cada cosa que hacemos tiene que ser del corazón, con una conciencia de que lo estamos haciendo en su presencia y para su gloria, en obediencia a Él y no a los hombres. No para nosotros levantarnos el cuello y hablar de nuestra grandeza en cuanto a lo que hacemos, como estos hombres estaban haciendo algo correcto. Así fueron consumidos. Fuego extraño salió de ellos, fuego verdadero salió del trono de Dios. ¿Hay problema con esa clase de Dios? ¿Hay problema? Amado, discúlpame. Es buenísimo el temor de Dios porque nos da sabiduría. Es buenísimo el temor de Dios porque nos hace ver por dónde vamos y tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Y tú y yo sabemos que Hebreos 12 dice que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Es lo que dice la palabra Hebreos 12, 1 y versículo 2. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado viene tras nosotros y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la vergüenza. A ti no te va a importar qué digan los demás. No importa. Si Cristo Jesús, por el gozo puesto delante, sufrió la vergüenza y sufrió la cruz, es porque Él tenía un gozo mayor delante. Y es el mismo gozo que tenemos tú y yo, que estamos siendo obedientes al Dios que nos llamó, al Dios que nos salvó, al Dios que nos limpió por la sangre de su propio Hijo, al Dios que no ve nuestras maldades, sino ve su justicia puesta sobre nosotros. Cristo Jesús, nuestra justificación, el Evangelio es Cristo. La vida que tenemos en Dios es en Cristo. El Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros, es nuestro sello y son las arras de nuestra herencia celestial. No necesitamos más. Y si el Señor nos quiere dar más, que sea para su gloria. Amados, ¿qué hacemos? ¿Somos conscientes de su presencia que está con nosotros? Somos conscientes porque esta inconsciencia que estamos viendo aquí en Nadab y Abiú fue lo que trajo el problema. ¿Y qué le dijo? Versículo 3. Dice en el versículo 2, estamos en Levítico 10:2, de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. ¿Te fijas? Está hablando de ¿qué? De su presencia, delante de todos. Cuando tú y yo ignoramos su presencia, tenemos un gran problema. Porque eso les ocurrió a Nadab y Abiú por ignorar su presencia.
Porque nadie les dijo, el Señor no les dijo que hicieran esto. Estamos aquí conscientes de que aquí está la presencia del Señor. Estamos aquí sentados con los pensamientos en 20 cosas que va a haber que hacer hoy en la tarde, lo que va a hacer mañana, toda la bola de problemas que venimos arrastrando de la semana pasada. Estamos aquí con nuestra mente en otros lados, ignorando que la presencia de Dios está aquí, el Espíritu de Dios y su palabra está aquí. Estás faltando al tercer mandamiento si tu mente está en otro lado. Estás faltando al tercer mandamiento si ignoras su presencia y estás texteando con tu celular, haciendo creer que estás leyendo tu Biblia digital o electrónica. Estás pisoteando el tercer mandamiento del Señor cuando te estás cabeceando y estás durmiéndote. Mejor párate y pégate allá parado y termina de escuchar todo el mensaje estando de pie. Pero no pisotees el nombre de Dios, no lo uses el nombre de Dios, porque estás ignorando su presencia cuando el nombre del Señor está sobre ti. O sea, el ignorar su presencia en la congregación y fuera de la congregación, cuando damos un pésimo testimonio de llamarnos cristianos, es faltar al tercer mandamiento de no usar en vano el nombre del Señor. Cuando nosotros estamos abiertamente, a escondidas de todo mundo y lejos de los ojos de todo mundo, pecando, estamos pisoteando el tercer mandamiento, porque la presencia del Señor tiene que ver con que su santo nombre está sobre nosotros. Ignorar su presencia, lo único que trae sobre nosotros es juicio. Recuerden lo que dice el tercer mandamiento: no tendré por inocente al que use en vano mi nombre. Éxodo 27. O sea, el Señor te dice, no lo uses en vano. ¿Por qué? Porque no te voy a tener por inocente si lo usas en vano. O sea, ¿qué quiere decir eso? Podemos pagar consecuencias si antes que caiga el juicio, el Señor no nos concede arrepentimiento. El Señor es paciente, cierto. El Señor tiene mucha misericordia, cierto. Pero tiene un punto donde ya llenamos la copa y es derramada sobre nosotros. Ve lo que pasó. ¿Qué pasa también cuando nosotros no solamente cuando ignoramos su presencia, cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros estamos afanados? ¿Acaso no escuchamos ahorita que el nombre del Señor encima de nosotros trae descanso, sí o no? Sí, entonces cuando nosotros no podemos descansar verdaderamente en Él, estamos rompiendo el tercer mandamiento. Cuando nosotros estamos quejándonos, cuando estamos afanados, cuando estamos desesperados, no tenemos credibilidad. Nuestra falta de fe se manifiesta en incredulidad, en queja. Y ve lo que pasó en Primera de Samuel, capítulo 10. En el capítulo 10, 13 y 15, quiero que veamos unas porciones de estos tres capítulos, el 10, el 13 y el 15. ¿Y sabes quién era este hombre? Era un hombre escogido por Dios, rey de Israel, Saúl, su nombre. Y dice el capítulo 10, cuando Samuel dice en el versículo 1, tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? O sea, aquí vemos la instalación en la unción. ¿Acaso no fue el Espíritu Santo mismo que fue derramado sobre ti y puso el amor de Cristo en tu corazón? ¿Acaso no vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida? ¿Y qué ocurre? Ve lo que dice en el versículo 6. Entonces, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder
profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Ve lo que sigue. Esa es la parte que me interesa que veamos todos. Porque Dios está contigo. Otra vez, su presencia. O sea, cuando nosotros tenemos su presencia, tenemos la sabiduría de Dios, tenemos la dirección del Espíritu Santo, tenemos el temor de Dios y tenemos realmente el mayor deseo de nuestro corazón es obedecerle. Y le está diciendo, el Espíritu Santo está sobre ti y haz lo que vayas a hacer. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Su presencia, otra vez, su nombre, el nombre del Señor ya está en él y no solamente en su función que tiene de rey. Versículo 8. Descenderás delante de mí a Gilgal, y aquí yo descenderé a ti, está hablando Samuel el profeta, yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Muy específicas las instrucciones. Te toca llegar a tal lugar. Te toca esperar 7 días. Y te toca esperar no solamente 7 días, sino específicamente hasta que yo llegue a ti y te diga lo que debes de hacer. Pero yo ofreceré holocaustos. Yo ofreceré ofrendas de paz. Eso está diciendo Samuel, lo acabamos de leer. Veamos el capítulo 13, por favor. Capítulo 13, primera de Samuel, capítulo 13, versículo 5. Los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios, se reunieron para pelear contra Israel. En el versículo 2 vemos que Saúl escogió con él 3,000 hombres. En el versículo 2, 3,000 hombres. Saúl tenía 3,000 hombres. ¿Qué hacen los enemigos? En el versículo 5, los filisteos se reunieron contra esos 3,000 hombres de Saúl. ¿Cuántos eran esos enemigos del pueblo de Dios? 30,000 carros, 30,000 carros, y por lo menos una persona por cada carro tenía que ir dirigiéndolo, carros de caballo de guerra. Entonces son por lo menos 30,000, van ahí. 6,000 hombres de a caballo, 6,000, 30 más 6,000, 36,000. Y repito, en los carros de guerra iban muchas veces 2. Entonces vamos a poner en corto, menos cantidad, 36,000. Y gente, no solamente los de a pie y los de a caballo, los de pie y de carro, gente tan numerosa, ahora sí los de pie, tan numerosa como la arena a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betabén. Ok, está bien, aquí tenemos un monstruo de ejército contra el pueblo de Dios. Y ahí está el rey Saúl, con un pequeño ejército de 3,000. Pero ¿quién es mayor? ¿Es mayor tu enemigo y tu problema que Dios? ¿Es mayor tu enemigo y tu problema que la sabiduría que el Señor tiene para que puedas enfrentar a tu enemigo? La estrategia que Dios tiene, la dirección que Dios tiene. Cuando menos te lo esperas, hasta en el último de los minutos puede suceder. Y muchas veces hemos dado testimonio de que esto lo hemos visto en nuestras propias vidas, hasta el último de los momentos. Pero, ¿qué pasa ahí? Versículo 8. ¿Qué hizo el rey? Esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Sí, ok, esperó 7 días, ¿ya cumplió? No, le falta que llegue Samuel, le falta que Samuel ofrezca ofrendas y holocaustos de paz al Dios del pueblo.
Pero ¿qué pasa aquí? Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba al rey. Se le dispersaba, o sea, empezaron a tener múltiples razones, porque sabían el monstruo de ejército que venía contra ellos. El miedo llenó sus corazones y muchos se le dispersaban. ¿Qué hizo Saúl entonces? Versículo 9, Saúl dijo: tráiganme holocaustos y las ofrendas de paz. O sea, se le ocurrió en su inteligente capacidad de rey, humana capacidad de rey, mejor dicho, temerosa postura de rey, incrédula postura de rey, apóstata postura de rey, blasfemo postura de rey del pueblo de Dios. Se le ocurrió ofrecer ofrendas que no le correspondía y holocaustos que no le correspondía ofrecer. Y él ofreció el holocausto. Versículo 10, y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, fíjense bien como lo dice la Escritura, tan pronto terminó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para pedirle perdón, para postrarse en sus pies diciendo: ten misericordia de mí, para humillarse. No, ¿verdad que no? ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya está todo arreglado, ya lo hice. ¿No es acaso esa nuestra postura a veces como cristianos? O sea, nos adelantamos y pensamos que pidiendo un préstamo que tiene 4 veces más intereses que el préstamo que tenemos que pagar, pensamos que esa es la solución. ¿No es eso la verdad? Que cuando el hijo, tú quieres que lea algo de la Biblia y que sabes que se la pasa en antros y demás, tú eres capaz de decirle: te pago tu tiempo para que me leas un capítulo por día. O sea, ¿cuántas veces y cuántas cosas hace el hombre en su capacidad limitada sin tomar en cuenta que la presencia de Dios está con él y que el Señor tiene su perfecto plan, tiene su manera? Ah, no voy a soltar este dinero, porque si suelto este dinero me quedo sin nada. Pero es que el Señor lo está pidiendo. No puedes. ¿Y qué pasa después? Viene alguien y te lo roba. Y sufres más. O sea, ¿cómo? Entendamos todos, amados, por favor, el nombre del Señor está con nosotros y la presencia del Señor está con nosotros. Y tenemos dirección, y tenemos instrucción, y tenemos que tener, por consecuencia, sabiduría verdadera en el temor de Dios. ¿Qué pasó? Versículo 11, cuando Saúl se pone muy amable a recibir a Samuel, ¿cómo le contesta Samuel? Sí, claro que sí, chócala. No. Samuel le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: bueno, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Se fijan, lo primero que hace es quejarse, o sea, él no halló descanso en la promesa de Dios. Él no halló descanso y confianza en que el Señor le dijo: yo voy a llegar contigo. Samuel le dijo Samuel de parte de Dios le dijo: yo estaré contigo después de este número de días y yo ofreceré holocausto. Amados, esto es algo bien serio y esto es algo bien frecuente. Es muy triste, créanmelo. He hablado con pastores
Pastores que suponen deben ser siervos del Altísimo. Yo creo que para eso hemos sido llamados, los que el Señor nos ha dado la función pastoral para dirigir al gente, al gran pastor de las ovejas. He hablado con ellos. Déjenme darles una o dos contestaciones que he recibido de gente de 1,000 a 12,000 miembros en su iglesia. De 1,000 a 12,000 miembros en su iglesia, en su congregación. Uno de ellos: tengo 90 personas en nómina. ¿Cómo quieres que enseñe la sana doctrina sin que se pierda la nómina? Cada 4 años tenemos que cambiar a camioneta de agencia a los 5 líderes principales. Escucha bien lo que estoy diciendo. Otra persona, otro pastor en otro lugar de 3,500 personas. ¿Cómo quieres que enseñemos? O sea, tienes en todo razón, en todo tienes razón. Sí, que la Biblia es la que hay que enseñar, pero ¿cómo le hacemos sin que se nos vaya la gente? ¿Qué están diciendo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Están conscientes de la presencia de Dios? ¿Están buscando la voluntad de Dios para sus vidas y para la vida de sus oyentes? ¿O están siguiendo otros dioses con D minúscula? Están buscando otra gloria en vez de la gloria de aquel que es el único que la tiene. Tú no le vas a dar a Dios la gloria, ya la tiene. Tu vida va a ser en sacrificio santo, puro y agradable a Dios, que es tu culto racional, el que va a ser puesto cada día, en cada situación, delante de Él. Este hombre se vio forzado, lo estamos escuchando, tenemos compasión de él porque se vio forzado. Ok, ve lo que dice, versículo 13, cuando él pone su excusa, se vio forzado el pobrecito. Samuel le dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Miren, les voy a decir una cosa. Saúl, el rey Saúl, ¿estaba consciente de la presencia de Samuel? No estaba consciente de la presencia de Samuel porque Samuel no lo podía ver. Pero estaba consciente Saúl de la unción que había recibido. Estaba consciente que el aceite de la unción, que el Espíritu Santo estaba en él. ¿Estaba consciente? Lo ignoró, amados. Lo ignoró. ¿Cuántas veces has ignorado tú el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces has hecho lo mismo neciamente? ¿Cuántas veces has roto y pisoteado el tercer mandamiento cuando te llamas cristiano pero no te comportas como cristiano? Ignorar la presencia del Señor es pisotear el tercer mandamiento de Dios. Quejarnos, poner excusas, sí. Ahora, en el capítulo 15, y no voy a ir ahí, ¿qué pasa con Saúl? Lo mismo, se le da una orden en el capítulo 15. Vas a entrar y vas a acabar con Amalec y todo el pueblo. Vas a matar a todos los amalecitas, vas a matar al rey Amalec, vas a matar a mujeres, niños y animales. Y si lees en casa el capítulo 15, te encuentras con otra salvajiza. ¿Cuál es la salvajiza? Decidió ser más sabio que la orden de Dios. Decidió dejar con vida a Amalec. Decidió dejar con vida a los animales. No dice que las mujeres y los niños, pero sí los animales, lo mejor de los animales. Y no solamente decidió desobedecer, sino que además, cuando llega Samuel y le reclama nuevamente su falta, ¿qué hace? Le dice a Samuel: bueno, cierto, sí es cierto que he pecado, pero mira, sí pequé, pero ven y hónrame delante del pueblo, porque tengo que ir a que el pueblo me vea y me honre. Hónrame tú. O sea,
Y van a ver ustedes en ese capítulo 15, léanlo con detenimiento, porque le dice eso, le dice que lo vaya a honrar. O sea, tiene el descaro de decirle, sí pequé, pero ven conmigo y hónrame. O sea, dame alta valía como la de rey que soy. O sea, sí pequé, pero sigo siendo cristiano. Al fin, una vez salvo, siempre salvo. ¿Cuántas veces has oído eso? Amados, la disciplina de Dios es para los que pisotean el nombre de Dios. ¿Y qué pasó después de este intercambio? ¿Qué le dice a Samuel? Le dice, pero es que has pecado contra Dios. Y le dice a Samuel, bueno, sí, pero ven y acompáñame y hónrame. ¿Y saben qué hizo Samuel? Samuel obedeció al rey Saúl. Después de decirle que no, le dijo que sí, y fue y lo honró. ¿Y saben cómo le fue a Samuel, el profeta? Su descendencia perdida totalmente. Amados, el nombre del Señor es el nombre del Señor. O sea, Él no va a tener por inocente a aquel que se llama cristiano y que no es, y que no manifiesta realmente su gloria. El tercer aspecto no solamente es al ignorar la presencia del Señor, al quejarnos y afanarnos como lo vimos ahorita en Saúl. El tercer aspecto donde pisoteamos el tercer mandamiento es al no distinguirnos de los demás. Porque acabamos de leer en el libro de Éxodo 33 que tenemos la capacidad de distinguirnos de los demás. ¿Y qué es lo que pasa? Tomamos las costumbres del mundo y seguimos en las costumbres del mundo. Eso se vive dentro de la iglesia también, ya mencioné algo de esto. Es terrible. Ahora sí hay música cristiana, reggaetón, música cristiana norteña, música cristiana. Ahora, a todo lo que le pongan cristiano, mientras sea la música que sea, el ritmo que sea, los brincos y los bailes sensuales que sean, no importa, que al fin es cristiano. Por favor, amado, nos tenemos que distinguir de los demás, porque el nombre del Señor está sobre nosotros. Nuestra alabanza y nuestra adoración no es para que nosotros nos suene lindo, sino son para que el Señor se goce cuando lo adoramos en espíritu y en verdad. Tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros buscamos mantener el coraje, cuando nosotros como cristianos nos pasamos de una banqueta al otro porque viene aquel que nos hizo algo malo, cuando nos brincamos la calle para no verlo a la cara, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos comportando realmente como algo diferente, cuando en realidad podemos llegar delante de esa persona que a lo mejor no le hemos pedido perdón o no nos ha pedido perdón. Y él sabe que tenemos motivo para aborrecerlo, pero sin embargo no nos movemos de la banqueta, lo vemos cara a cara y aunque él venga con la cabeza agachada, lo vemos, hola, ¿qué tal? Gusto saludarte, al menos eso. Nos distinguimos de los demás. ¿Sí o no leímos eso? Cuando el nombre del Señor está sobre nosotros, somos diferentes y no somos por fuera, porque sabemos que juez solamente hay uno y está sentado en su trono y es Dios. Y Él juzga todo y a todos en la tierra. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos enseñe a valorar que el revelarnos su nombre nos concede el tremendo privilegio de asegurar su presencia con nosotros y caminar con Él hasta el fin del mundo, de descansar todas nuestras cargas delante de Él y de vivir de una manera distinta a todos los demás. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuán grande es tu nombre. Bendito sea tu santo nombre sobre toda la tierra y sobre la vida de cada una de estas familias en Amistad Reformada de Tampico. Sea tu santo nombre sobre nuestra descendencia, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdónanos. En el nombre de Jesús, escudriña nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos.
y concédenos en este momento ponernos a cuenta contigo si hemos faltado en estos aspectos, que confesemos nuestro pecado y tú eres fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y si hay alguien aquí que no conoce que en Cristo Jesús puede ser borrada todo su pecado y que el nombre, sobre todo nombre, puede serle dado, Padre, yo te pido que le concedas un genuino arrepentimiento, un reconocimiento de su maldad y que se dé cuenta que está bajo tu juicio e ira venidera, y que le concedas que corra a la cruz, a la obra de la cruz y el perdón de sus pecados, y así como Cristo resucitó, le concedas también una nueva vida desde aquí, desde la tierra. Escúchalo a Él, y si toma un tiempo para que respondas a este mensaje, a esta palabra de amor y de misericordia,